Volvemos a Noticias 24 a través de Canal 24 Horas. Las ventas del comercio minorista sufrieron una fuerte caída de casi 20%, 19,9% durante el mes de marzo. Solo los supermercados no presentaron esa tendencia. Para profundizar en este tema, reflejo lo que está pasando con nuestra economía, nos acompaña Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, bienvenida a esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, estaba revisando los números, claramente venimos de un semestre que ha sido desastroso para el comercio, salvo el mes de febrero. Parecía que nos estábamos recuperando de lo que había sido el estallido social, pero derechamente el coronavirus fue en la jerga del boxeo, un uppercut que derechamente lo dejó en el suelo. Sí, bueno, claramente es como tú dices, sobre todo cuando uno ve el comportamiento de los trimestres móviles, veníamos ahí viendo una tendencia positiva en los últimos periodos y ahora con marzo el tema se va de nuevo a pique y este es un segundo golpe que sufre el sector, porque sabemos muy bien que durante octubre, el tiempo de octubre-noviembre, por crisis social, el comercio fue uno de los sectores más afectados también en sus resultados. Bernardita, cuéntanos un poquito, a ver, en la realidad lo hemos visto en las proyecciones en otros sectores, por ejemplo, de la construcción, esto nos va a costar, decían, 75.000 empleos. Ya habían los primeros recuentos que este año solamente en el comercio se habían perdido 100.000 empleos. ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes para este año, en definitiva? De hecho, según las mismas cifras de la ADT, entre diciembre y marzo ya se habían perdido 100.000 empleos en el comercio. Y lo más probable es que perdamos otros 100.000 más en lo que queda, ¿no es cierto? Y para un sector que emplea cerca del 20% de los ocupados del sector comercio, ¿sí? Son el 20% de los ocupados país, 19%. Y se produce algo que también hemos visto en los últimos trimestres móviles, que aquellos ocupados de nuestro sector, que eran asalariados privados y que van quedando sin empleo, se pasan al sector informal. En el último trimestre móvil hubo un aumento de más de 10% de los informales en el sector comercio por lo mismo. Que tampoco uno puede decir que el mercado informal tampoco tiene mucho espacio, lo han dicho los mismos expertos en el sentido de que también hay muchas medidas de confinamiento, distanciamiento, de cuarentena, que hace que justamente el mercado informal, que funciona preferentemente en la calle, tampoco tenga mucho espacio. No, claro, es decir, es como el primer paso de asalariado privado, pasas a la informalidad y de ahí vas a pasar a ser desempleado, porque como tú dices, no hay mucho espacio también para la informalidad. Pero sí se ha visto que, sobre todo cuando se acabe la pandemia, va a ser un tema que se va a ver en las calles. Estamos conversando con Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, desglosando un poco los números que entregó hoy día el sector, números que son realmente, que llaman la atención por lo negativo de los números, Bernardita. A ver, supermercados para arriba, 6% en marzo. Tiene relación, tú lo mencionabas, había escuchado declaraciones anteriores tuyas, tiene relación con el principio de marzo, con el estallido social, mucha gente que preveía que podía pasar algo más grave en marzo, se abasteció y después vino esta segunda ola a fines de mes, ¿o no? Ya con el coronavirus funcionando. Exactamente, ahí hubieron dos hitos durante el mes de marzo que marcaron una mayor demanda en todo lo que es supermercado, sobre todo lo que nosotros medimos, porque nuestro indicador mide la línea tradicional de supermercados, que incluye abarrotes y perecibles. Entonces, todo lo que es vestuario, calzado que vende un supermercado se va a esas líneas. Ya. No sé si me explico. Sí. Entonces, cuando nosotros en nuestro indicador hablamos de la línea tradicional de supermercados, que incluye abarrotes y perecibles, y ahí se ve que abarrotes subió un 8,8% anual real y también perecibles también subió un 1,5%. Entonces, es exactamente lo que la gente se abasteció en estos dos hitos que hablábamos durante el mes, ¿no es cierto? Por susto a violencia y saqueo por tema de crisis social y luego el tema coronavirus también por susto o desabastecimiento. Bernardita, cada sector sufre una crisis, cada sector de la economía lo sufre de una manera particular. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que la construcción es el primero en caerse y el último en levantarse. Que, por ejemplo, el comercio muchas veces toma menos tiempo en levantarse. ¿Tú cómo ves esta coyuntura? Porque muchos economistas dicen esto va a ser en una forma de V corta, o sea, recuperación rápida. Otros que le ponen un poquito de pausa, dicen esto puede durar más. ¿Cómo lo ves en el comercio? ¿La recuperación va a ser lenta, va a ser rápida, mediana? ¿Cómo lo ven ustedes ahora? Obviamente que esto va cambiando toda la semana. A ver, yo creo que en el comercio va a ser un poco más lenta si es que los ingresos familiares quedan muy, muy perjudicados. Porque hay que tener en cuenta de que lo que mueve el consumo de los hogares es la masa salarial, que está, ¿no es cierto?, que es una ecuación entre el crecimiento de los ocupados y de los ingresos de la familia.
y las confianzas de los consumidores también se relacionan mucho con este comportamiento de compra. Entonces tenemos por un lado el empleo, confianza, y ambas variables están muy afectadas. Por el lado de las confianzas, vimos el último indicador de IMAR que se fue también a piso, ¿no es cierto?, donde también llegó a niveles de los más bajos históricos la preocupación de la gente por sus trabajos. Entonces, si vemos que es mucho los empleos que se pierden, ¿no es cierto?, y empresas que tengan que quebrar, ahí la recuperación no va a ser tan rápida porque los hogares van a quedar muy resentidos y va a costar que reactiven su consumo. El tema de la deuda también es importante, hay niveles de deuda muy grandes, pero también afecta el consumo. Entonces es difícil hablar de una recuperación rápida en el sector, sobre todo un sector que ya venía débil desde mediados del 2018. Bernardita, también hemos visto un fuerte crecimiento, quizás es el lado, si queremos ver el lado vaso, ni siquiera el vaso medio lleno. Algo positivo en esto es el tema del crecimiento del delivery, del online. ¿Alcanza a suplir en algún porcentaje lo que se vende físicamente en online, sobre todo en el retail, en otros sectores dentro del comercio? Como tú dices, ha sido positivo el tema online, pero la penetración del online, si bien aumentó bastante en estas últimas semanas, en promedio es cerca de un 7%, en algunas categorías que aumentó considerablemente, pero igual la mayor cantidad de las compras del retail se hacen de manera física. Y esto, por ejemplo, si tú haces una encuesta que hicimos nosotros hace poco, una minoría de las empresas tenían ventas online, no era la mayoría. O sea, hay muchas empresas del retail que no tienen ventas online, o sea, las que sí tienen, quedan favorecidas, pero todavía hay un gran porcentaje que no tiene. Y también depende de lo que se venda, porque sabemos que hay categorías como vestuario y calzado que no son donde están enfocados ahora las compras, y sí se enfocó el tema de electrónica, entretenimiento, por el tema del teletrabajo y la vida en hogar que estamos teniendo. Pero si bien son crecimientos fuertes, que están por sobre un 30%, su penetración todavía es baja y no da para revertirte las cifras negativas del sector. O sea, recojo un poco los números, sobre todo que entregabas al comienzo de la respuesta anterior, que, a ver, con suerte se puede reemplazar, no sé, con suerte el 10% de las ventas físicas en algún retail, eso puede ser el nivel de reemplazo, de suplencia de alguna forma de la venta online. Claro, sigue siendo marginal. Quizá en algunas categorías como electrónica tú tengas penetración de 20%. Ya. En esta época de marzo que fue tan fuerte, quizá como se vendió tan poco, en el canal físico también te sube el otro, ¿te fijas? Pero la caída total de las ventas comparado con un año atrás van a seguir siendo negativas, no va a ser que te revierte, que tengas un resultado anual con respecto al retail, al comparar con igual periodo el año anterior positivo solo por el tema online. En este contexto, ¿cómo ven ustedes este concepto que ha puesto la moneda? Primero se habló de la nueva normalidad, una nueva normalidad, el concepto, la frase no cayó bien, se cambia por el retorno seguro. ¿Cómo ustedes están viendo este retorno seguro en el comercio, en los centros comerciales, cuando tenemos a la vuelta de la esquina, por ejemplo, el Día de la Madre, el segundo día con mayores ventas en el año para el comercio, pero también no tenemos la información sobre si es que estamos llegando al pic? ¿Cómo conjugan esto, por ejemplo, también tomando en consideración lo que sucedió en Quilpué, que el mall duró abierto 2 días? No, claro, bueno, primero que nada hay que tener como base que aquí lo más importante es la salud de los trabajadores y de los clientes. Y por otro lado, nosotros como Cámara Nacional lo que hemos hecho es un llamado al comercio, pero no tanto tema de mall, sino que al comercio que está también en los street centers, comercio que está en las calles, aquel comercio que si quiere voluntariamente y paulatinamente ir abriendo, puede hacerlo bajo los estrictos protocolos sanitarios que el mismo gobierno impuso. Porque vemos que hay comercios pequeños en las calles que necesitan abrir y que ellos mismos han dicho que están preocupados que necesitan abrir. Entonces, si son capaces de abrir bajo este estricto protocolo sanitario, que lo pueden hacer, como te decía, voluntariamente, de manera paulatina, y que ahí vayan viendo los comercios de a poco cómo ir rearmándose. Porque usted, o sea, tú me mencionabas el tema del pequeño comercio, uno recogía también cuando se comenzó a conversar este tema del retorno a la normalidad del comercio, incluso declaraciones de Horst Pollmann, que es el dueño, máximo representante de uno retail más grande de Chile, que decía, a ver, la opinión de él era que no era conveniente volver. ¿Cómo lo ven ustedes en el gran comercio, que es quizás lo que más preocupa, sobre todo ahora que en Las Condes estamos a puertas, creo que en las próximas horas, próximos días, que un centro comercial tan importante como la Pumanque vuelva a abrir? Yo creo que hay que ver cómo va a ser la experiencia de la Pumanque como aprendizaje,
Y ahí, como te decía, es un tema voluntario de cada uno, del querer o no querer abrir, no, tú no lo puedes tampoco imponer. Pero lo bueno y positivo es que hay un protocolo donde los clientes y los trabajadores se sientan seguros si es que algún comercio decide abrir, ¿no es cierto? Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, que estés bien.